Antes de entrar en la buena noticia de esta semana, recordemos que cada buena noticia ha ido conectada con la anterior y de una manera progresiva. Es decir, que hemos ido avanzando en la historia bíblica y a medida que hemos ido avanzando en esa narración bíblica, le hemos ido presentando a las personas el porqué y su propósito en la vida. Repasemos. Buena noticia número 1, Dios lo creó todo, incluyéndote a ti. Buena noticia número 2, aunque nos desviamos del propósito divino, Dios tenía un plan para volvernos a Él. Buena noticia número 3, Dios que cumple sus promesas. Buena noticia número 4, mi proyecto de vida. Y si recuerdan, la semana pasada dejamos en expectativa a las personas que si querían conocer cómo desarrollar ese proyecto de vida, no se podían perder las próximas conversaciones de buenas noticias. Por eso la buena noticia de esta semana es, redoble de tambores, Dios todo lo hace perfecto. Para la muestra yo. ¿Y tú? ¿Y todos? Ay, Dios mío, esto se merece un... ¡Arrepiéntete, ¡Hijo del diablo! Para ello debemos leer donde quedamos la semana pasada, es decir, desde Génesis capítulo 13 hasta Génesis capítulo 21. O sea que tenemos por delante bastante por leer, por estudiar y bastante por narrar en la historia bíblica. Y aquí quiero parar un momento para remarcar que el diferencial de este proyecto de evangelismo es precisamente hacer un panorama bíblico desde Génesis, partiendo desde allí y no desde los 4 evangelios como lo haríamos normalmente. Eso es algo que usted ya sabe. ¿Y por qué? Porque miren, la generación actual está tan desconectada de Dios y su palabra que si tú le hablas de un Salvador, ellos dicen, bueno, ¿y de qué me salvó? Es más, están tan desconectados de la palabra y de Dios mismo que ni siquiera se han dado cuenta que la vida de excesos que llevan, la vida de pecado que llevan, los va a llevar a una eternidad sin Dios. Lo desconocen completamente. Es por eso que les recuerdo en cada video de formación que cuando leamos los capítulos correspondientes a la conversación de la semana, debemos hacerlo de forma exhaustiva, comprometidos con la historia bíblica, con la lectura, para cuando presentemos esa conversación de buenas noticias y hagamos la narración a las personas, ellos se mantengan de alguna manera intrigados y conectados con cada conversación y quieran que llegue pronto la próxima conversación de buenas noticias para saber qué sucedió con los personajes bíblicos, qué es lo que sigue en la historia bíblica y qué implica para ellos esta historia. Y ahí simultáneamente estamos enseñándoles a ellos una buena noticia basada en 3 principios. En este caso vamos a narrar de una forma breve, ojo, de una forma breve, los acontecimientos históricos desde Génesis capítulo 13 hasta Génesis capítulo 21. Sin embargo, para la buena noticia de esta semana nos vamos a basar en la promesa y el nacimiento de Isaac. Dicho esto, vamos con los 3 principios de esta buena noticia. Dios todo lo hace perfecto. Primer principio, escucha la voz de Dios. Y lo digo precisamente porque Abraham estuvo atento a escuchar la voz de Jehová, su Dios, quien le prometió un hijo y que ese hijo haría parte del proyecto de vida de Dios para él y para Sara, su mujer. Recuerda que todo lo que Dios hace es perfecto y es lo que Dios tenía preparado para Abraham. De hecho, Dios tiene para ti un proyecto de vida y lo hace perfectamente para ti. ¿Qué es lo que debes hacer? Pues estar atento a escuchar la voz de Dios. Y tú te preguntarás, ¿cómo escucho la voz de Dios? ¿De una forma audible, así como nos está hablando el pastor? Quizás no. Lo más certero que tú tienes es la palabra, la Biblia misma. Cuando tú la lees y la interpretas, ahí estás escuchando la voz de Dios. Ahí es donde Dios te va a hablar lo que tiene preparado para ti, que es perfecto. Si todavía estás empezando apenas a conocer la palabra de Dios, estás ahí en esa primera etapa y no sabes cómo interpretarla, pues ¿qué debes hacer? Yo te invito a que te mantengas entonces conectado con personas que te enseñen la palabra, especialmente con predicaciones y en estas conversaciones de buenas noticias. Ahí escucharás atentamente lo que Dios tiene preparado para tu proyecto de vida. Y recuerda que lo que Dios hace para ti es perfecto. Segundo principio, no te dejes distraer por las voces. Si ustedes están atentos a la lectura, se dan cuenta que Abraham y Sara quisieron escuchar sus propias voces, se distrajeron con sus propias voces, dejaron a un lado la promesa de Dios y su palabra y decidieron ayudarle a Dios, ayudarle a Dios. Entonces tomaron a Agar, sierva de Sara, para que les prestara su vientre como un vientre de alquiler y trajeran la procreación de ese hijo de la promesa. Pero no era el hijo de la promesa, era el hijo de sus propias voces. Y luego las consecuencias nos hicieron esperar. Cuando Agar ya está encinta, está embarazada, empezó a mirar con desprecio a su señora Sara.
Y así sucede muchas veces con nosotros. No dejamos llevar por las voces externas. Primero esas voces que nos dicen no puedes, no lo vas a lograr, tú eres un don nadie. O esas voces que te distraen y te dicen deja de seguir a Dios, ven y vive una vida a tus anchas y etcétera, etcétera. O muchas veces nos dejamos distraer por nuestras voces internas que nos dicen toma tus propias decisiones, y se nos olvida escuchar la voz de Dios, y luego las consecuencias no se hacen esperar. Si te das cuenta, la buena noticia de hoy es que Dios todo lo hace perfecto. Por eso terminamos nosotros con decisiones imperfectas y con una conclusión y unas consecuencias imperfectas. Y tercer principio, aprende a esperar. Si lees con detenimiento Génesis capítulo 21, te vas a dar cuenta que literalmente dice que Dios le cumplió a Abraham, le dio un hijo en el tiempo señalado. Remarca eso, en el tiempo señalado, es decir, en el kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, Dios le cumplió. Pero ya sabemos que al ellos tratar de ayudarle a Dios y al no saber esperar y al acelerar los tiempos, pues tuvieron las consecuencias y un hijo que no era el hijo de la promesa. Ese hijo se llamó Ismael. En cambio, este hijo de la promesa que Dios les cumplió y les dio, se llamó Isaac. Y por favor, nosotros no debemos cometer estos errores. Aprende a esperar en Dios. Si Dios dijo que así era y que esa era la manera, espera en Él. No hagas las cosas de ya para allá. En Dios hay que saber esperar, porque aunque no sepamos cuándo vaya a suceder, en el tiempo señalado, en el tiempo de Dios, todo lo hará perfecto para nosotros. ¿Qué tal este noticiononón? Y lo mejor de todo es que esta buena noticia también es para ti. Así que atesórala, recíbela, vívela sobre todo para que la puedas compartir con autoridad. Por favor, no bajes la guardia. Yo sé que a estas alturas hay muchas personas que se les ha presentado algunos inconvenientes para no asistir a algunas conversaciones de buenas noticias, pero tú ahí, firme como un soldado de Jesucristo, sigue insistiéndoles, sigue llamándolos, sigue convocándolos y sobre todo, mira, sigue orando, porque es el Señor el que hace la obra, no eres tú. Y al final de la jornada, ¿qué sucede? Pues Dios es glorificado, Dios se va a manifestar en esas vidas y tú vas a sentir la satisfacción de servir en el reino de Dios. Cristo al comando.